Listo. Buenos días a todos. Bueno, hemos tenido algunos fallos técnicos y luego, bueno, del fallo técnico, también les pido encarecidamente y por favor que si pueden comunicarles al resto de los participantes que se registraron el día de hoy que estamos en vivo, no nos hemos ido, tuvimos algunos problemas técnicos con la plataforma, es muy extraño, pero bueno, pasa, la tecnología es así y son cosas que no están previstas. Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar en la sesión de hoy. Tengo que volver a cargar mi diapositiva. Estoy haciéndolo en este momento porque la señal se nos fue, pero eso no debe tomar más de un minuto. Y bueno, adelantando un poco la presentación de hoy, darle la bienvenida nuevamente, agradecerle a la directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de las Américas, la licenciada Gisela Rocha, y a todo el equipo también que nos ha apoyado para llevar a cabo la presentación del día de hoy en cuanto a divulgación, logística y todas las coordinaciones que hacen posible que podamos estar viéndonos el día de hoy de manera virtual. En otros tiempos nos hubiéramos podido ver presencialmente, pero estamos, bueno, ante una realidad diferente. El día de hoy trataremos de no tomar más de 45 minutos o una hora para poder dar oportunidad también a algunas consultas si existen, probablemente sí. Y hoy he dividido la presentación en dos partes, mientras me carga la diapositiva. La primera parte, hablar los temas de ciencia abierta, por qué estamos trabajando en ciencia abierta, qué significa ciencia abierta, cómo ha participado o ha aportado también la UDELAS desde el proyecto nacional y cómo es la interacción que hemos tenido con el resto de las instituciones. Perfecto, ahora sí puedo presentar mi pantalla y voy a retomar la agenda. Y bueno, sobre la segunda parte o la última parte de la sesión, vamos a ver ya la parte de acceso a la literatura científica, cuáles son las bases de datos que suscribe la plataforma ABC para la UDELAS, y cómo entonces usarlo de manera muy general, estas bases de datos y cuál es el mecanismo de acceso. Perfecto. Repasando un poco, algunos conocerán de qué se trata la plataforma ABC. ¿Qué es la plataforma ABC? Básicamente, la plataforma de bibliografía científica, o plataforma ABC, es un proyecto que surgió por allá por el año 2013 de manera, digamos, formal, pero es un proyecto que tiene antecedentes desde el 2016, en donde desde esa fecha y antes se había detectado carencias en cuanto al acceso a la literatura científica de calidad y actualizada a nuestras instituciones a nivel nacional, y eso creaba una brecha, un sesgo en nuestras investigaciones con respecto a las que se hacían en el resto del mundo, porque no teníamos acceso a la literatura científica. Luego, entonces, en el 2014 dimos la primera suscripción de una de las bases de datos internacionales, de la cual tuvimos acceso hasta el año pasado. Lamentablemente, por temas administrativos y de gestión gubernamental, no pudimos continuar con la suscripción directa. Y bueno, ahora tenemos un conjunto de otros recursos de los cuales voy a hablar más adelante. Sin embargo, sobre la primera parte de esta sesión, y para que ya todos podamos luego tener las herramientas para comprender todos los proyectos que está desarrollando la CENACYT conjuntamente con la UDELAS, poder ingresar a esta sesión, a ingresar a todos los temas de ciencia abierta. Entonces, esa es la primera parte que voy a abordar el día de hoy. Por supuesto que, y perdón que se me empañan los lentes un poco, creo que tengo que ponerme la mascarilla, pero no puedo tocarme la mascarilla, como ustedes sabrán. En cuanto a visibilidad de la producción científica académica a nivel global, generalmente cuando vemos dónde se conglomeran las investigaciones a nivel internacional, podemos observar que principalmente se da en el hemisferio norte o en el norte global, como llaman algunos autores. Y esto provoca una distorsión totalmente impactante en el mapamundi de producción científica. Si ustedes ven
Por allá la región latinoamericana se ve muy delgada, le falta comer un poco de proteínas académicas, y además también, por ejemplo, regiones como África, que básicamente desaparecen en cuanto a producción científica. Esto puede tener dos explicaciones, en por qué se da mayor producción, o puede tener varias explicaciones, por qué se da mayor producción científica a nivel de global en el hemisferio norte. Por un lado, podríamos pensar de que los países del norte tienen mayor presupuesto. La respuesta es que sí, le dedican mayor presupuesto a la ciencia, tecnología e innovación, que va superior generalmente a los países, entre comillas, desarrollados. El orden de magnitud respecto al Producto Interno Bruto es superior al 1.5% de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Esa es una de las explicaciones. Hay otra explicación que también aporta a atribuir de manera sesgada información a otros países y no a nuestras regiones, en nuestros países. Y eso se da por la visibilidad, cómo nosotros como países visibilizamos y damos a conocer los productos que se generan en nuestros países. Nuestros países, principalmente Panamá es uno de los mayores productores de conocimiento por millón de habitantes en la región. Estamos en el top 5 en cuanto a producción en cantidad y calidad, sobre todo calidad. Nuestras instituciones producen conocimiento de mucha calidad y aportan al flujo normal del conocimiento a nivel global. Sin embargo, no visibilizamos esa información adecuadamente. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, nuestros investigadores panameños, académicos, profesores, incluso estudiantes, colaboran mucho con instituciones, organizaciones o centros de estos países del hemisferio norte o de los países, entre comillas, desarrollados, y a veces esa producción no se visibiliza el autor de la región o de nuestro país. Y esto ocurre porque nuestros países no tienen plataformas tecnológicas o tradicionalmente no habían tenido plataformas tecnológicas para decir, bueno, esto es lo que estamos haciendo nosotros en términos de investigación o generación de conocimiento. Y además, los artículos científicos, por ejemplo, o algún libro que publicamos en base de datos con relativa calidad e impacto, generalmente son bases de datos que se editan en estos países desarrollados. Entonces, los sitios web están dentro de estas editoriales científicas, por ejemplo, y es muy difícil a veces identificar la producción científica que está en colaboración con nuestros países. Es muy difícil sacar el investigador de Estados Unidos con el investigador panameño, porque queda todo invisibilizado, porque no hacemos ese marketing como tal. Entonces, esa puede ser también otra explicación. Hay otras explicaciones por lo cual también el mapa se ve de esta manera, pero esas son una de las principales. Entonces, si nosotros vemos a la producción científica como un todo, generalmente hay dos países y una región en donde conglomeran la mayor cantidad de producción científica a nivel global. Estos son Estados Unidos, la Unión Europea y China, que aproximadamente casi es el 50% de la producción científica a nivel mundial. Entonces, pero nuestros países producen mucho. Y se los comento porque cuando uno realiza algunos análisis de producción científica, buscando donde tiene que buscar y escudriñando un poco más, uno puede identificar que existe mucha producción a nivel de Latinoamérica y de nuestro país. Entonces, la visibilidad científica no es más que el posicionamiento del investigador o de la institución de sus productos intelectuales respecto al resto de los países o de las instituciones, y que esa producción sea conocida por la mayor cantidad de público potencial posible. Ustedes conocerán que la producción científica generalmente se tiene un proyecto de investigación, proyecto académico, se genera un resultado de la investigación, un resultado que, digamos que puede ser un libro, puede ser un artículo científico. Supongamos que es un artículo científico que es el medio de transmisión del conocimiento
más ampliamente utilizado para generar investigación. Ese proyecto genera un producto preprint o un manuscrito. Ese manuscrito, como ustedes saben, es enviado a una revista, es evaluada por pares, se aprueba o no, y se genera entonces un preprint revisado por el comité editor, y una vez que la revista lo coloque en el formato que ellos indican, con sus colores editoriales, etcétera, lo colocan en el formato editorial, entonces se genera un artículo postprint. Ese artículo postprint entonces queda en una base de datos o una revista científica determinada que usualmente está en otro país. Generalmente si publicamos en revistas como Scopus o Web of Science, quedan dentro de estas bases de datos e incluso nosotros mismos hay que pagar para poder descargar o ver ese contenido como tal. Entonces, ese es el ciclo tradicional, con la virtualización, cómo se hace, se genera la investigación. Sin embargo, en la última década, aproximadamente, más o menos en la última década, ese ciclo se ha ido diversificando de tal manera de que los productos que se generan dentro de una institución o se generan por un autor son visibilizados de manera diferente y de manera estandarizada. Y eso se hace a través de los repositorios institucionales. En este caso, en esta figura se indica repositorios universitarios. Estos repositorios institucionales tienen los mecanismos tecnológicos, infraestructura tecnológica y los mecanismos bibliotecarios para poder hacer llegar la información a todo el público. Y trabajan bajo la premisa o la base de que son en acceso abierto. Entonces, tienen todos estos mecanismos para visibilizar adecuadamente qué está haciendo cada institución por área de conocimiento o por cualquier tipo de investigación. Entonces, ¿cómo aportan estos repositorios? Una de las maneras, por supuesto, y siempre está el debate, son los famosos rankings. El componente de investigación en rankings internacionales como el Chicago Institution Rankings ponderan en el 50% los componentes de investigación. Esos componentes de investigación tienen varios subcomponentes, entre esos liderazgo dentro de la producción científica, colaboración, dónde estamos publicando. Sin embargo, para poder que las instituciones que evalúan a nuestras universidades o a nuestros centros de investigación conozcan qué estamos haciendo y facilitarles ese proceso de evaluación, nosotros lo que debemos hacer es visualizarlo de manera correcta. ¿Y cómo se hace eso? A través de repositorios institucionales y otros sistemas de gestión del conocimiento. Entonces, es muy importante porque, por ejemplo, ranking como Webometrics miden, uno de los componentes es la cantidad de subdominios que tiene la institución y cómo es una manera rápida y generalmente sencilla de tener más enlaces y más documentos asociados a nuestra institución bajo nuestro dominio institucional, es con un repositorio institucional. Entonces, también esto a nivel nacional se suma a que desde la propia SENACYT y de otras instituciones a nivel internacional han tratado de evaluar qué están haciendo las instituciones. Ahí nosotros a veces contratamos consultores para que nos ayuden a identificar qué están haciendo cada institución, cuáles son sus áreas de fortaleza, etcétera, a través de análisis bibliométricos. Nosotros también internamente hacemos análisis bibliométricos para poder tomar decisiones. Sin embargo, por un lado, acceder a estas bases de datos comerciales como Scopus o Web of Science es muy oneroso, muy oneroso, y además la información a veces no es precisa. ¿Por qué? Porque, bueno, estas bases de datos son comerciales y no conocen en detalle quién es el investigador de cada institución. ¿Y quién conoce al investigador o al estudiante o al profesor de alguna institución? La propia universidad, ¿no? Entonces, estas bases de datos no pueden identificar eso porque están basadas en otro país, y etcétera. Y no es su función tampoco. Entonces, eso nos lleva a un problema que no es precisa. Nos puede dar una idea de más o menos cómo están nuestras instituciones, pero no es del todo acertada. Entonces, eso nos lleva a ese problema. Y más importante aún, somos universidad pública, nos debemos al Estado, le debemos a nuestros contribuyentes. Y es nuestra responsabilidad transparentizar lo que estamos haciendo, evidenciar lo que estamos haciendo con los fondos públicos que recibimos de nuestras universidades, que recibimos de la SENACYT, que recibimos de otras fuentes gubernamentales. Entonces, también tenemos que visibilizar cuáles son esos resultados de esos financiamientos, porque
tenemos esa responsabilidad como instituciones públicas. Y además, abrir la información, utilizar estos sistemas de gestión del conocimiento como los repositorios, nos permiten ser y tocar componentes incluso de transparencia, de gobierno abierto, de transparencia internacional y otro tipo de transparencia a nivel también interno. Aumentar las posibilidades de colaboración. Por ejemplo, hay un investigador en China que está trabajando en un tema de educación que yo estoy haciendo investigación. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros cuando queremos buscar investigación? Buscar en Google o buscar en una base de datos de revistas científicas o en alguna fuente o un buscador académico. Entonces, si nosotros no damos a conocer al mundo qué estamos haciendo en términos de investigación y académico, no vamos a tener la posibilidad de que nos contacten otros colegas para poder generar colaboración. Y, por supuesto, y ya eso algo más ya incluso altruista, es que queremos nosotros o tenemos nosotros la necesidad de aportar conocimientos para que sea reutilizado y generar más investigación. Eso se ha visto ahora con el tema de la pandemia. Se han visto que todas la el desarrollo de la vacuna en base a ese conocimiento abierto que se ha colocado. Y eso entonces nos da un sentido de responsabilidad. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar también a mejorar nuestro profesionalismo. ¿Por qué? Porque ya estamos a la vista de todo el público. Entonces, reducimos las posibilidades de, por ejemplo, hacer plagio a nivel de estudiantes. Eso ocurre mucho también a nivel de estudiantes porque están aprendiendo, ¿no? Eso es normal. Hacen el famoso copy and paste y entonces colocan. Entonces, ya vamos entonces fortaleciendo esas partes, esos vacíos que antes teníamos, porque ya ahora estamos ante el ojo de cualquier persona del mundo. Incluso podemos meternos en problemas, la institución se puede meter en problemas por copiar algo y que no fue citado. Entonces, eso también nos va generando ese sentido de responsabilidad de gestionar adecuadamente lo que nosotros estamos generando. Nosotros desde la CENACYT, trabajando conjuntamente con otras iniciativas y con otros países regionales, estamos trabajando en diversos aspectos de ciencia abierta, pero enfocándonos principalmente en estos meses o en estos años en el punto de acceso abierto. También estamos trabajando paralelamente en educación abierta, ciencia ciudadana, infraestructura abierta y otro tipo de áreas de acción de la ciencia abierta. Y todo esto está, digamos, son iniciativas que se están desarrollando coordinadamente a nivel regional. De hecho, ayer estuvimos participando en una reunión con la UNESCO y con más de 60 países, más de 30 países de la región en temas de ciencia abierta. Estuvimos intercambiando ideas, acciones y hacia dónde íbamos como región en temas de ciencia abierta. Entonces, desde la región y desde Panamá estamos trabajando muy fuertemente en el tema de acceso abierto, pero también en otros aspectos de este sentido. Y la ciencia abierta no es posible o no se puede establecer correctamente si no tenemos el apoyo de la tecnología. Por supuesto, ahora con todo el tema de la digitalización de los procesos, de todos los artículos científicos o de los libros o de todo, por supuesto que la tecnología es un apoyo, un aliado imprescindible para hacer llegar la información adecuadamente a todas las personas. Y eso va acompañado de políticas y de políticas no solamente nacionales, sino internas a nivel de la institución. Y eso nos lleva a debates de, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros como universidad a nivel de publicaciones? ¿Dónde vamos a publicar? ¿Dónde van a publicar nuestros investigadores? ¿En qué revistas? ¿Es necesario abrir más revistas? Sí, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que se van involucrando en ciencia abierta nos van apoyando en pensar un poco más allá hacia dónde vamos en temas de investigación y temas académicos. Si no existe investigación, no existe academia, y si no existe academia, no existe investigación. Entonces, todo eso va apoyado en ese marco. Y además, y más importante aún, si no tenemos participación, colaboración y compromiso de todos, de la institución y a nivel nacional, no vamos a poder establecer estas políticas de acciones de ciencia abierta. La idea entonces sería, y muy orgánicamente, es crear una cultura en base a esto, de compartir nuestros datos, de colaborar y ese tipo de acciones.
Y bueno, solamente nada más para definir qué es acceso abierto. Acceso abierto es el acceso a un documento, a un conocimiento o a cualquier archivo o cualquier cosa, puede ser incluso software, infraestructura tecnológica, etcétera, sin ningún obstáculo técnico, sin ningún costo. ¿Y por qué ocurre el acceso abierto y cuáles son los dos caminos principales que se utilizan para visibilizar la producción científica? Ustedes sabrán, conocerán mucho, que usualmente cuando generamos una publicación científica, un manuscrito, lo enviamos a una revista, como ya comenté al inicio, y esa revista, ustedes cuando ven los contratos, generalmente esos contratos con las editoriales, nosotros les transferimos los derechos patrimoniales a la revista. Y entonces básicamente nosotros no podemos compartir nuestros artículos de manera abierta, y eso tiene un problema, porque no podemos luego nosotros tampoco visualizar nuestra información. Entonces, sin embargo, hay mecanismos, hay tipos de documentos que se pueden compartir, puede ser productos preprint o postprint, dependiendo de las políticas editoriales, depende del contrato. Por eso es muy importante que revisen los contratos a la hora de hacer una publicación. Qué tan invasivos son, cuáles son sus derechos, cuáles son sus responsabilidades respecto a esa publicación luego que es enviada y aceptada en la revista. Sin embargo, como les adelanté también, hay mecanismos para poder abrir esa información, a pesar de que uno le transfiera los derechos patrimoniales a las editoriales. Y una de esas son los repositorios institucionales. Adivinen, son los repositorios institucionales. Entonces, los repositorios institucionales tienen mecanismos administrativos, mecanismos técnicos para poder evaluar y validar cuáles son los derechos que tiene el autor respecto a ese conocimiento o a ese documento. Entonces, es una manera de abrir ese conocimiento y de transparentizar la información. Por supuesto está el incentivo o la creación o apoyar en la publicación de revistas open access o acceso abierto. Realmente cualquier persona pueda compartir la información. ¿Y por qué ocurre? ¿Qué ocurre entonces cuando nosotros generamos una investigación? Nosotros tendemos a pensar de que esta investigación o esa publicación la generamos y automáticamente va a ser consumida por los usuarios. Eso no es así, debe pasar un proceso o un conjunto de procesos para que realmente las personas conozcan lo que estamos haciendo. Y ese proceso se llama visibilización o divulgación, o básicamente marketing o mercadotecnia de nuestros resultados de investigación o resultados académicos, incluso clases académicas, o sea, prácticamente cualquier documento o como de cualquier cosa en la vida, lo que no se divulga, no se conoce. Entonces, en términos académicos y de investigación, hay diferentes maneras. Una de ellas son los repositorios, vuelvo e insisto en los repositorios. Y otra manera también que va mancomunadamente con los repositorios son las creaciones de perfiles en redes académicas científicas, como perfiles en Google Scholar, ORCID, WordSeed, Mendeley, Research IT, PubLos, entre otros. La idea es que tener la mayor cantidad posible de perfiles de tal manera que sea más fácil encontrarme y descubrir lo que yo hago como investigador. Y aquí hago una pausa y les doy también una premisa, una buena noticia. No sé si la mayoría conocen qué es ORCID o ORCID. ORCID es una organización no gubernamental sin fines de lucro en donde participan editoriales científicas internacionales, organizaciones de gobierno, universidades, centros de investigación, iniciativas regionales y lo que hace ORCID es unificar acciones respecto a la ciencia a nivel internacional. Entonces, uno de los beneficios que nos ofrece ORCID y de manera gratuita y abierta es crear un perfil un perfil de investigador. Ese perfil de investigador nos brinda un código único, sería algo así como una cédula de investigador que es único a nivel mundial. Y entonces yo lo puedo insertar en mis documentos, insertar en mis publicaciones o poner en mi hoja de vida, poner en cualquier página web que yo administre o que quiera divulgar mi hoja de vida. Y en este perfil yo puedo cargar datos de cuál es mi formación académica,
cuáles han sido mis centros de investigaciones donde he trabajado, mis universidades, cuáles son las publicaciones que yo he generado y otro tipo de información que estamos nosotros, que ustedes pueden cargar en esta versión y es de manera gratuita. Se van a tener un código único de investigador. Entonces, a partir de octubre vamos a ser miembros como país a través de la CENACIT de esta organización. Vamos a tener voz y voto dentro del comité directivo de ORCID, por lo tanto vamos a ganar mucho más visibilidad a nivel internacional. Vamos a aparecer en todas las redes de ellos, vamos a poder entablar negociaciones o conversaciones con editoriales científicas, con otro tipo de organizaciones homólogas a la CENACIT, entre otras. Entonces, nosotros, para también, pues ya conocemos el problema, sabemos que, y se los adelanté, la producción científica está dispersa, cada quien hacía el esfuerzo que podía, creaba una página web, creaba lo que podía para poder divulgar lo que estaba haciendo. No podíamos ver los resultados porque todo esto estaba disperso, no sabíamos dónde estaba. Y más importante aún, y es una de las cosas más valiosas que está haciendo la biblioteca de la UDELAS, es preservar los productos intelectuales, los productos que se están generando dentro de investigadores o de profesores o de estudiantes afiliados a la universidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la revista X desaparece, cierra su sitio web? Ese conocimiento se pierde. La universidad pierde ese conocimiento, a pesar de que invirtió tiempo, dinero y cualquier tipo de esfuerzo para poder generar ese conocimiento. Entonces, a través de las iniciativas que estamos llevando a cabo, que está llevando a cabo la Biblioteca de UDELAS, también está trabajando en esa parte de garantizar y guardar el patrimonio prácticamente histórico y el patrimonio cultural y de conocimiento de la universidad. Entonces, estamos trabajando muy de la mano entonces con el repositorio. Ya ustedes conocerán que la UDELAS tiene un repositorio que trabaja bajo estructura estandarizada internacional y nacional, que trabaja bajo un modelo administrativo también estandarizado internacionalmente y que es parte de un trabajo colaborativo entre más de 10 instituciones a nivel nacional que alimentan al Repositorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este repositorio se llama Priscila, yo creo que no se les va a olvidar, es muy fácil de recordar el nombre, que significa Portal de Repositorios Institucionales de Ciencia, Tecnología e Innovación de Literatura Abierta. Este portal lo que hace es recolectar la información del repositorio de la UDELAS y traerla a un solo sitio. Además, este repositorio está conectado con otros repositorios a nivel internacional. Básicamente, esta estrategia es una bolita de nieve que en la medida que estamos avanzando, vamos aumentando el impacto y el alcance y la visibilización de los productos que se generan en nuestras instituciones nacionales. Priscila básicamente crea, y lo van a ver más adelante, un poco más adelante, crea una especie de imagen espejo en un sitio único y redirige a la fuente original, en este caso del repositorio de la. Entonces, el que gana visibilidad realmente no es la CENACIT, sino la universidad. Entonces, ahí gana tráfico a nivel de los que son tecnólogos o tecnológicos, la página o el dominio de la UDELAS gana tráfico, eso impacta a los indicadores también de ranking, aumenta las posibilidades de que la universidad sea citada y un montón de otros beneficios que también ya he conversado. Este repositorio de Priscila no lo hemos divulgado de manera abierta, por temas más que todo administrativos legales entre la CENACIT y una organización que se llama La Referencia. La Referencia es el repositorio regional más grande que trabaja en este tipo de iniciativas a nivel de América Latina y que además está conectado con repositorios como el de la Unión Europea y otros a nivel más globales. La Priscila es producto del esfuerzo de las instituciones y también es producto de transferencia tecnológica que nos ha hecho esta organización para poder normalizar los datos y cómo visualiza la información tanto el usuario como las máquinas. Entonces, todavía no hemos podido lograr suscribir, por más que todos ustedes conocerán la burocracia estatal, pero no hemos podido suscribir el convenio y eso, por lo tanto, no hemos podido todavía hacer una divulgación masiva porque no es correcto hacer una divulgación
si todavía no tenemos un acuerdo, pero una divulgación masiva, digamos. Pero sí estamos en sesiones como hoy haciendo esta divulgación para que vayan conociéndolo, vayan explorando. Y Priscila se nutre entonces de los repositorios institucionales. Nosotros al menos una vez al mes o cada 15 días hacemos cosechas. Esto es traer la información de los repositorios acá a Priscila y traemos la información de diferentes instituciones. Entonces, básicamente, para que todos estemos en sintonía, un repositorio es un sitio único, centralizado de la institución, en donde pone a disposición de manera libre y abierta la información o el conocimiento académico y científico que generan esta institución. Entonces, también que hemos hecho a través de la CENACYT, bueno, al inicio del declarado del estado de emergencia, creamos una sección dentro de ese nodo. De hecho, hay investigadores de la UDELAS que depositan en este repositorio. Nosotros, utilizando la infraestructura tecnológica de la Unión Europea, servidores y otro tipo de cosas más técnicas que tiene la Unión Europea, es que creamos una comunidad. Nosotros cualquier persona puede crear una comunidad dentro de ese nodo, básicamente es como una subsección dentro del repositorio. Y la idea o el fin de esta sección o de esta comunidad es que los investigadores panameños depositen productos relacionados a la pandemia. Pueden ser publicaciones ya revisadas por pares, publicaciones finales, pueden ser datos de investigación, pueden ser libros, cualquier tipo de formato o de publicación que estén relacionado al SARS-CoV-2 o al COVID-19. Además, sumado a esto, también estamos trabajando, estamos construyendo el repositorio ya propietario, o sea, alojado en nuestros servidores, ya administrado tecnológicamente por nosotros, de un repositorio COVID-19. Ahí también la misma filosofía que ese nodo, en donde cualquier persona te puede depositar documentos. ¿Cuál es la ventaja respecto a ese nodo? Que lo que ustedes depositan aquí relacionado a la pandemia se indexa de manera adecuada en Google Scholar y luego entonces ustedes pueden atribuir ese producto en su perfil de Google Scholar. Eso no lo permite hacer ese nodo principalmente por estructura de metadatos, pero por eso nosotros estamos implementando un repositorio también de COVID-19 con una estructura ya que reconoce Google Scholar y que reconoce los buscadores académicos a nivel internacional. Entonces, esto esperamos tenerlo para octubre, listo. Estamos aquí, este proyecto es colaboración también de la Universidad Tecnológica de Panamá. Entonces, también los invitamos más adelante cuando lo tengamos a depositar también documentos dentro de esto. Así que vamos a hacer la divulgación cuando tengamos todo listo. Pero ¿por qué he mencionado todas estas plataformas? ¿Por qué es importante son estas estrategias? A nivel nacional no tenemos un lugar donde veamos el comportamiento de la investigación y académico de nuestras instituciones. Entonces, lo que nosotros estamos creando es un sitio un poco más robusto, donde podamos generar indicadores, medir qué se está haciendo, conocer qué está haciendo qué persona a nivel institucional o a nivel individual. Y este sistema será alimentado por los repositorios institucionales, por Priscila, por Zenodo, por el portal de revistas nacionales que estamos también colaborando en el proyecto para crear un portal nacional de revistas. También estamos trabajando en módulos de plataformas o directorios u hojas de vida de investigadores, docentes o cualquier persona que haga investigación. Y conectando también con APIs de editoriales científicas comerciales como Scopus, ORCID, Google Scholar, entre otros. Bueno, ORCID ya les adelanté que vamos a ser miembros, entonces vamos a poder hacer, a nivel tecnológico, vamos a poder hacer una integración más robusta de, por ejemplo, si ustedes publicaron en Science o en Nature o en cualquier revista internacional y esa publicación está alojada en su perfil de ORCID, nosotros automáticamente podemos importar esos datos desde ORCID hacia este sistema. O sea, básicamente en 2 o 3 clics nosotros podemos hacerlo o de manera automática. Entonces, este sistema, estamos creando un sistema más robusto donde cualquier persona pueda consultar por institución, por investigador o cualquier nivel básicamente qué está haciendo, cuál es la colaboración que tiene ese investigador o esa persona con algún país determinado, entre otro tipo de indicadores. Eso también es una estrategia
que estamos llevando muy de cerca también con el INEC, porque el INEC, ustedes saben que es la institución responsable de generar los indicadores nacionales de todo tipo. Entonces, pues también estamos aportando también indicadores al INEC, al Instituto Nacional de Estadística. Entonces, es también parte de una estrategia también un poquito más amplia. Este solamente es un esquema de cómo funcionaría, un esquema más técnico del sistema de gestión del conocimiento, donde vamos a ver, la idea es, y esto también va a ser un proceso bastante largo porque hay que normalizar mucha data. La primera fase es incorporar al menos las hojas de vida o el perfil de recursos humanos de la persona. Luego entonces nos toca a todos, esto va a ser un trabajo de todos, normalizar datos de financiamiento, datos de premios, si han ganado algún premio, por ejemplo, si han participado en algunos eventos, cuáles son los proyectos que participan o colaboran o lideran, y otro tipo de datos que podemos extraer con estos sistemas. Va a venir un trabajo muy, muy fuerte de la mano con las diversas instituciones, entre esas Ludela, para poder normalizar datos. Y de tal manera que todos estos sistemas se comuniquen y podamos nosotros también conectarlo con otros sistemas a nivel global. Estos son estructuras, estamos trabajando con una estructura SERIF, una estructura de modelo de datos SERIF, que es un estándar europeo que ya adoptó Perú, que está adoptando Brasil y que nosotros vamos a adoptar. De hecho, les comento que somos uno de los primeros países de la región que estamos implementando este tipo de sistemas. Entonces, eso también nos da mucha visibilidad también para poder nosotros visibilizar esa producción científica que estamos nosotros generando. Ok, bueno, así termino la primera parte. La segunda parte va a ser un poco más rápida porque es más divertida, creo que no se le va a hacer tan pesada, pero además también es la parte más sencilla. Básicamente, recordarles que la plataforma ABC de la CENACYT beneficia a diversas instituciones a nivel nacional, entre esas, por supuesto, que la Universidad de las Américas. ¿Y qué nosotros hacemos con este beneficio? Nosotros suscribimos base de datos internacionales, principalmente de revistas científicas, para ponerla a disposición de las diferentes organizaciones a nivel nacional. Procuramos que sean revistas actualizadas, revistas de alta calidad, para poder, por supuesto, avanzar en la investigación. También, siempre es importante, esta diapositiva siempre me gusta tocarla porque siempre es bueno refrescar, es que en los buscadores académicos tienen sus formas y sus maneras de buscar la información. Y el principal método que se utiliza para buscar información es la utilización de los buscadores, de los operadores booleanos u operadores lógicos. Estos son palabritas, como ven en pantalla, que le dan instrucciones al buscador académico para poder delimitar mi búsqueda. Por ejemplo, el buscador AND o I, le estoy indicando al sistema que me busque 2 palabras o más en un mismo documento. Por ejemplo, aspartamo y cáncer, le estoy diciendo al buscador, búscame estas 2 palabras en un solo documento. El operador OR, como su nombre le dice, es O, estoy buscando cualquier palabra, 2 o más palabras, no importa que estén juntas o que estén separadas, me la buscan en cualquier documento. Esto se utiliza principalmente para buscar, cuando estoy haciendo algún estudio del estado del arte de algo o quiero conocer algún tema de investigación para ver qué se está haciendo y yo entonces ver si puedo aportar alguna idea. El operador booleano NOT, como su nombre dice, excluye algún término o conjunto de términos específicos que me pueden causar distracciones o ruido en mi búsqueda. Por ejemplo, diabetes y azúcar. Yo no quiero saber, quiero saber de diabetes, pero no de azúcar, por ejemplo. Yo puedo poner diabetes not sugar, por ejemplo, y le estoy diciendo al sistema no busque nada que ver con azúcar. Entonces, están también los otros operadores, los wildcard o los comodines, que son buscadores que nos van a dar instrucciones al sistema para poder principalmente jugar con el prefijo o el sufijo. Estos se utilizan principalmente para hacer también estudios o estado del arte respecto a algunas palabras determinadas. Entonces está el signo de interrogación,
está el asterisco y el signo de dólar principalmente. Hay otros, por ejemplo, están las comillas, que no están en esta diapositiva. Las comillas también es uno de los más utilizados. Las comillas le están indicando al sistema que me busque algún término o alguna frase exacta. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con el ejemplo que vamos a hacer. Entonces, básicamente así funcionan los wildcards o los operadores de truncación o los comodines, como quieran llamarlos. En cuanto a bases de datos o a qué tenemos acceso en contenido, la Audelas tiene acceso a 9 bases de datos multidisciplinarias y que además podemos encontrar información de distintos ámbitos. Hay unas que son un poquito más especializadas, como Biomedical Reference o como Psychology, que son bases de datos más especializadas en las áreas que menciona ella, pero hay otras mucho más amplias como Academic Search Ultimate o Applied Science and Technology, Fuente Académica Plus, and Full Text Select. Entonces, estas son las que van a encontrar mucho más resultados multidisciplinarios. Entonces, tienen acceso a través de la Audelas a estas bases de datos. También, bueno, y estas bases de datos están comprendidas por aproximadamente 17.000 revistas en texto completo que provienen de distintas fuentes, de distintas editoriales o distintos editores. De Elsevier, de Taylor & Francis, de Springer, de DOA, de cualquiera, básicamente de las más reconocidas a nivel internacional. De estas revistas, existen 4.000 de ellas que tienen factor de impacto. No voy a entrar mucho en detalle qué es el factor de impacto, pero factor de impacto es una medida o un indicador bibliométrico que se utiliza para medir, entre comillas, calidad. ¿Por qué? Porque él es una relación aritmética entre cantidad de publicaciones de una revista y número de citaciones. Entre más citaciones, se entiende que la revista es más pertinente para un ámbito de investigación o académico y por lo tanto tiene calidad. La gente lo que busca es calidad, ¿no? Entonces, si yo encuentro una revista que funciona y que las investigaciones son de calidad, yo la voy a citar. Entonces es una métrica que extrae una relación entre cantidad y citaciones. Por lo tanto, si tenemos revistas, tenemos aproximadamente 4.000 revistas que tienen citaciones y que son ampliamente utilizadas a nivel internacional para generar investigación. También, desde la Audelas tienen una base de datos que está más enfocada principalmente a ciencias sociales. También, ya hace un tiempo, creo que hace un mes más o menos, pues, Renata del equipo de Emerald también hizo una capacitación a la Audelas. Así que yo no voy a entrar mucho en detalle. De hecho, podría abrir aquí la cámara y los micrófonos para que alguno nos presente cómo funciona Emerald. Solamente recordarles que tienen acceso a 8 colecciones de Emerald, que son principalmente enfocadas, como dije anteriormente, a ciencias sociales, áreas como turismo, logística, recursos humanos, gestión del conocimiento, entre otras áreas. Renata también les habló de cuál era el componente, cuál era la calidad. Nuevamente recordarles que a través de la plataforma ABC tenemos acceso a aproximadamente 296 revistas de Emerald. De las 315, 320 que ellos tienen, tenemos un pequeño porcentaje que no suscribimos, y no suscribimos más que todo por temas económicos. Entonces no nos alcanza el presupuesto para comprar toda la base. Entonces, así muy transparentemente se los comento. Esta base de datos o estas revistas que están en esta base de datos son de altísima calidad. La mayoría, el 80% aproximadamente, está incorporada en JCR o en el Journal Citation Report, que es son revistas que están dentro de Web of Science y que tienen altísima calidad, que publican investigadores muy prestigiosos y de diferentes países. La manera de acceder a través de este recurso es a través de estos recursos es a través del acceso remoto. Para tener acceso remoto, y aquí le tiro la pelota al sistema de bibliotecas, hay que solicitarlo a través del sistema de bibliotecas. El sistema de bibliotecas entonces es el que los acompaña y los ayuda y les solicita la información necesaria para poder activar el acceso remoto. Entonces, luego entonces podemos ya hacia la sesión, al final de la sesión podemos explicar un poquito más cómo funciona el acceso remoto.
Ok, yo voy a mostrar rápidamente, en 10 minutos, pienso yo, para ir ya cerrando la sesión, cómo funciona las bases de datos de manera muy general, porque son muy fáciles de utilizar. Voy a poner a presentar la pantalla. Ok, esta es la página de ABC, abcsenacid.gov.pa. Es una página web como cualquier otra, pero tiene características muy interesantes o información muy interesante. La parte más importante, aparte de enterarse de los chismes, en la sección de noticias de nosotros no nos enteramos de los chismes, son las cosas que hacemos, hay que divulgarlas. De conocer un poquito más del proyecto, está también en la parte inferior. Pero lo más valioso, una de las cosas más importantes, está en la sección superior, en donde tenemos una sección, por ejemplo, en acceso abierto o acceso libre, en donde recopilamos aproximadamente 30 bases de datos de distintas fuentes, de editoriales científicas, comerciales, de fuentes gubernamentales, de sociedades científicas académicas. Recopilamos información o sitios que están relacionados a la pandemia. En este caso, hay algunos enlaces en donde nos llevan a investigaciones como tal, a papers o artículos, y hay otros sitios que nos llevan a material, por ejemplo, folletos, boletines y cosas un poquito menos técnicas para poder nosotros también comprender un poquito más algunos conceptos de la pandemia. Entonces, esta sección pueden verla, mira, por ejemplo, hay los sitios de la Organización Panamericana de la Salud, del Ministerio de Sanidad de España, de otras sociedades, de la OI. La OI tiene un observatorio de indicadores, como el comportamiento de la pandemia a nivel regional y otro tipo de información que ellos presentan en esta plataforma que han creado, y un montón de otras bases de datos y otros sitios que nos llevan a más información relacionada a la pandemia. Ok, la otra parte muy importante y que pueden también explorar con mayor detenimiento es en la parte de repositorios nacionales. Tenemos el enlace de Priscilla y el enlace de Zenodo. Si nosotros hacemos clic en Priscilla, nos va a redirigir a una página donde nos da un poquitito más de detalle respecto a qué trata Priscilla. Si nosotros hacemos clic acá en Priscilla, nos lleva entonces a Priscilla. Este es el URL de Priscilla, priscilla.cenacid.gov.pa. Los lleva a este sitio. Ustedes ven, parece un sitio sencillo, a nivel de interfaz visual, es muy sencillo. De hecho, nosotros también estamos en vías de mejorar alguna visualización, meterle un poco más de un logo más bonito, ponerlo más bonito como ustedes ya verán. Pero lo más importante es lo que está detrás de todo esto, es la tecnología. Es tecnología de punta lo que soporta a Priscilla, que es lo que le permite conectarse con las otras bases de datos. Perdón, los otros repositorios como el de la UDELA. Entonces, por ejemplo, están la cantidad de documentos que tenemos actualmente en Priscilla, cuántos repositorios forman parte o instituciones. Podemos buscar directamente cuáles son los artículos científicos, que es el porcentaje, es lo que más van a encontrar en este repositorio. Algunos reportes, tesis de doctorado o tesis de maestría. Nada más mostrarles rápidamente cómo opera el repositorio. Yo puedo buscar por institución. En este caso, nosotros tenemos que hacer la cosecha de UDELA. Probablemente la UDELA ya tenga más documentos, creo que iban más de los 200, 230, iban superando ya. Entonces nosotros tenemos que hacer la cosecha este mes para poder recoger los últimos documentos que se han subido y traerlos acá. También es importante ver que quizás puedan ver alguna diferencia entre la cantidad de documentos de alguna institución y los repositorios como tal. Esto ocurre porque nosotros no recogemos o cosechamos todo como tal. Nosotros principalmente cosechamos tesis de maestría, tesis de doctorado, artículos científicos, libros, y me falta uno, artículo y reportes. Entonces, las tesis, todavía no estamos cosechando tesis de licenciatura. Hay un proyecto, pero todavía no lo hemos empezado, para hacer un portal específico para tesis de licenciatura. Pero hay un proceso que debemos pasar todos, tanto la CENACID como las instituciones, en términos principalmente de administración y de calidad.
por ejemplo, fortalecernos todos en software antiplagio para pasar, los documentos por allí, cómo se estructura las tesis, etcétera. Un montón de otras cosas que están trabajando ustedes también muy fuertemente para poder aumentar la visibilidad de las tesis también de licenciatura. Entonces, este proyecto todavía lo tenemos en stand-by probablemente para el otro año. Entonces, nosotros podemos buscar por institución específicamente, por ejemplo, de la UDELAS. Me interesa lo que existe en la UDELAS. Nosotros vamos viendo aquí directamente. Por ejemplo, la primera publicación que nos encontramos es un libro. Acá nos vemos un book. Entonces, nosotros, si hacemos clic sobre el enlace, nos va a dirigir a la metadata o un poquito más de información. Si nosotros hacemos clic en el enlace del recurso, nos redirige a la fuente. Ustedes ven, aquí está el repositorio de la UDELA. ¿Quién gana la visibilidad? La UDELA. ¿De quién es la información? De la UDELAS. ¿A quién beneficia la UDELAS? ¿A quién beneficia Priscila? A todos, porque todos somos un solo país y nos beneficiamos todos. Si a ustedes, la UDELA, le va bien, a todos los demás nos va bien. Entonces, nos lleva hacia la fuente. O sea, aquí ustedes pueden ver el libro, pueden ver los copyright, cuál es la fecha de publicación, si hacemos clic sobre él, nos va a dar el enlace de descarga y lo descargamos totalmente. Y bueno, en cuanto al repositorio de UDELAS, no voy a entrar en detalles. Tienen el equipo de biblioteca, creo que han hecho algunas capacitaciones o están planificadas. Entonces, no voy a entrar en el funcionamiento de la UDELA, del repositorio de la UDELA como tal. Eso en términos muy sencillos, cómo funciona. Hay otros módulos, tenemos un módulo de estadística que está siendo mejorado también conjuntamente con la referencia y el resto de los 10 países está trabajando en un módulo mucho más robusto de estadísticas donde vamos a poder extraer hasta de qué tipo de dispositivo descargó algún usuario determinado, cuál es el IP que se está descargando más, entre otros tipos de estadísticas importantes, para poder nosotros también como institución tomar decisiones, ¿no? De quién está, cuáles son nuestros usuarios, dónde hay que fortalecer la divulgación, entre otros tipos de estrategias. Digamos la cobertura de los repositorios, cuál es la cantidad de documentos o el idioma de los documentos, principalmente en español. El tipo, el formato de documentos son artículos, el 80% son artículos científicos. La mayoría están en acceso abierto y esta ha sido la métrica de los documentos que están publicando los repositorios. Ok, bueno, vuelvo a ABC. Ahí les dejo las páginas para que ustedes puedan explorar con mayor detenimiento. Ok, ¿qué otra cosa? Bueno, Zenodo, no voy a entrar tampoco, no voy a explicarles detalladamente Zenodo, solamente redirigirlos acá a la ubicación del repositorio, dar información de qué trata esta comunidad, qué tipo de documentos podemos publicar, cómo el enlace directo a cargar nuestro documento o explorar el repositorio. Aquí nada más voy a mostrárselo por encima. Aquí hay información de distintas fuentes, de distintas instituciones que están relacionadas a la pandemia. Aquí un documento de la UTP, un documento de la UDELA, conjuntamente con el Consejo de Rectores. Y bueno, ahí podemos explorar más documentos. Otra cosa interesante que tiene Zenodo es que tiene algunas métricas, como por ejemplo, este documento que se subió el 18 de agosto ya tiene 66 vistas y 38 descargas. Moverlo en línea, descargarlo en línea. Nos da también un identificador, bueno, si el documento no tiene un DOI o un identificador digital único, el Zenodo nos permite generarlo. Así que ya tenemos una huella en la web para poder identificar nuestro documento o citarlo en el futuro. Bueno, antes habían algunas métricas que correspondían a quién había tuiteado ese documento, pero ya Zenodo se independizó de la organización que manejaba ese tipo de métricas. Bueno, veamos, por ejemplo, también de un investigador de la Caja del Seguro Social, cuántas visualizaciones y descargas se han realizado. A ver, por ejemplo, que es del CENIX, de un instituto de investigación, que es un libro, básicamente, ya tiene aproximadamente 1.622 vistas y de 838 descargas desde junio. Ellos han hecho mucha promoción, eso también ha apoyado mucho en visualizar este documento. Y todavía está cargando. Y bueno, básicamente
podemos nosotros ver cualquier tipo de información de nuevo relacionada con el mismo. Ok, vamos entonces rápidamente también a la parte de recursos suscritos. Nosotros tenemos una sección que se llama recursos suscritos, en donde pueden visualizar más información de las bases de datos, lo que yo he comentado ya, Emerald, EBSCO, entre otras. Nosotros en los próximos días vamos a integrar un cajón de búsqueda, un cajón de loguearse o de iniciar sesión en esta parte o por acá en algún lado que sea altamente visible, en donde ustedes van a ingresar las credenciales para poder acceder a la plataforma ABC. Le va a pedir las credenciales, luego entonces vemos el tema de cómo se solicitan las claves. Le va a pedir una contraseña y un usuario, generalmente su correo electrónico institucional. Yo voy a iniciar sesión. Yo tengo privilegio de administrador, entonces a mí me lleva a otro lado, pero a ustedes, bueno, nosotros con este sistema tenemos módulo de estadística, podemos saber quién está descargando qué cosa. Así que podemos saber y monitorear qué está descargando la UDELAS y qué investigador o qué usuario específico está descargando qué. Así que los tenemos muy, muy observados. No, es broma, pero sí podemos entrar ese tipo de estadística. Ustedes cuando inicien sesión les va a llevar a esta página. Es una página muy sencilla con enlaces directos a los recursos, en donde ustedes, por ejemplo, pueden colocar en Academic Search Ultimate, y él lo que hace es redirigir a una fuente. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Que van a manejar una sola contraseña y un solo usuario. Y van a tener para todas las bases de datos, ¿no? Porque aquí hay 9 bases de datos, 10 bases de datos, perdón. Entonces, recordar una contraseña para cada base de datos no es viable. Entonces, recordaremos solamente una contraseña y podemos entonces explorar cualquier tipo de recurso. Por ejemplo, EBSCOhost, ¿cómo funciona? Actualmente, si ustedes vieron, yo seleccioné Academic Search Ultimate, está aquí está la que yo agregué. Yo puedo ampliar, por ejemplo, si ya no me interesa buscar acá, yo puedo ir a bases de datos y seleccionar el resto de las que están. Vamos a dejar esa. Yo entonces voy a ingresar mi palabra clave. Esta es una búsqueda general. Por ejemplo, si ustedes van a buscar educación, tenemos podemos buscar en 2 idiomas o en varios idiomas, pero yo les recomendaría que buscáramos en inglés, vamos a tener mayor suerte. Sin embargo, podemos buscar en español. Yo voy a buscar en español para poder entonces hacer la búsqueda. Si quieren, no le pueden poner tilde, le pueden poner tilde, el identificador reconoce, el buscador reconoce la palabra. Podemos buscar. En términos muy sencillos, ¿cómo funciona? Entonces, en el centro vamos a poder visualizar la información de los documentos que hemos descubierto en términos a nuestra búsqueda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ver el documento, el título, podemos ver los autores, el número de identificación si existe, las palabras claves perdón, el objetivo si existe también se está integrado y las palabras clave. Podemos ver directamente y rápidamente el texto completo, haciendo clic en texto completo. Podemos, como cualquier PDF, podemos leerlo en línea, podemos descargar, podemos imprimir, podemos hacerle zoom, podemos hacer prácticamente lo que queramos con ese PDF, lo que nos permite hacer el PDF. Dependiendo de la revista, si la revista está indexada o todo el volumen de la revista está indexada, nosotros podemos ir directamente en esta sección donde aparecen el resto de los artículos de ese volumen. Así que podemos también ir directamente a estos artículos. Ok, vuelvo. Entonces, algo muy, muy importante que deben tomar en cuenta a la hora de hacer búsquedas es delimitar la búsqueda. A ustedes no les interesan esos 38.000 resultados y además no lo van a leer todo. Entonces, ustedes, lo primero que les sugiero es colocar texto completo. Nosotros igual, por defecto, tenemos el limitador de texto completo colocado, pero siempre es bueno colocarlo, porque a veces, como cualquier sistema, se puede desmarcar. En este caso estaba demarcado
para que ustedes encuentren resultados que puedan ver todo el texto. Otra cosa muy importante, que sean publicaciones académicas arbitradas o revisadas por pares. Esto nos da el componente de calidad. Luego ya vieron que estamos entonces disminuyendo los resultados. Otra cosa importante, probablemente no me interesan los artículos de 1962 a la fecha, sino de 2017, por ejemplo. Y ahí siguen bajando los resultados. Probablemente entonces que sean de una revista, de revistas científicas. Lo puedo entonces colocar. Ya voy bajando. Y, por ejemplo, si tengo alguna palabra clave que le identifica, el buscador identifica las palabras claves más identificadas en los documentos, entonces también lo despliega aquí. Uno puede seleccionar entonces cuál es la palabra clave, cuál es el editor, si, por ejemplo, me interesa que sea la Sociedad Española de Nutrición o la Asociación Iberoamericana de Diagnóstico o cualquier otro editor. El idioma también, que sean todos en español. Y creo que, y bueno, también puedo buscar por geografía, si existe ese término, si que sean de España, Chile, México, etc. Dependiendo de qué resultados tengo. Entonces ya yo puedo leer el texto completo y nuevamente hacer lo que ya les indiqué. Ok. En cuanto a la búsqueda avanzada, nosotros hacemos clic en búsqueda avanzada. Aquí entonces aparecen nuestros operadores booleanos, los famosos operadores booleanos. Nosotros podemos limitar, por ejemplo, a buscar educación, pero que no sea, a ver, algo que me pueda distraer. Vamos a poner primaria, por ejemplo. Incluso me va sugiriendo respecto a tesauros. Yo voy a poner acá primaria niños. Vamos a dejarlo en primarias. Entonces le estoy diciendo buscar cama de educación, pero nada que ver con primaria. Entonces, incluso también con estas palabras clave yo puedo buscar que esta educación, por ejemplo, aparezca en el autor o en el título o en algún término temático. Importante, aquí también seleccionar texto completo. No sé por qué no me deja. No me deja, no sé por qué. Bueno, me debería dejar. No. Déjame verificar si puedo. Si es el internet. No sé por qué no me deja. Debe ser el internet. Bueno, vamos a dejarlo así para hacer el ejercicio. Luego primaria. Y podemos limitar entonces si que sea un journal académico o una revista científica. Acá, bueno, acá lo puse. Puedo hacer aquí o acá. Cualquiera de los dos. De hecho, les sugiero que coloquen texto completo porque este es el texto completo en la versión HTML, pero este es el PDF. Aquí no sé por qué no me deja colocarlo. Entonces, bueno, podemos limitar entonces si tenemos el nombre de la publicación, podemos buscarla acá si existe. Y otro tipo de filtro. Entonces, básicamente, así como funciona la búsqueda avanzada, configuramos desde el inicio nuestras búsquedas. En este caso estoy buscando una palabra muy genérica, así que vamos a encontrar muchísimos resultados, a pesar de que colocamos que no buscáramos primaria. ¿Se acuerdan al inicio? Cuando colocamos educación aparecieron como 39.000 resultados, si no me equivoco. Ahora aparecen menos porque yo coloqué que no me buscara nada con primaria. Ok, y bueno, ya para también ir cerrando, Emerald, recordarles solamente que Emerald, si hacemos clic en Emerald Journal, nos va a redirigir a la página de Emerald. Ustedes conocerán que, por ejemplo, Emerald tenemos suscrito alguna parte, entonces, y es una editorial que publica principalmente en inglés, entonces no vamos a tener mayor suerte buscando en inglés. Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar environment, que es una palabra más general también. Y bueno, esto también ya lo vieron. Nosotros podemos descargar el contenido que tiene el gancho verde y que dice contenido disponible. Hay cierto contenido, por ejemplo, como este, que no tenemos suscrito a esa revista, entonces lamentablemente no lo podemos descargar.
Recordando también lo que probablemente les dijo Renata, es que entonces para encontrarse todas las publicaciones con un ganchito, colocar en Only Content I Have Access To. Entonces nosotros hacemos clic allá y ya se supone entonces que podemos descargar todo el contenido que tenemos. Podemos limitar entonces por semana, por mes o por año específico. Entonces, ¿qué puedo hacer? Repasando también, ver la versión HTML o descargar vamos para que cargue el PDF. En la versión HTML, yo puedo, hay un truco con Google Scholar, para los que todavía no se sienten cómodos leyendo en inglés, entonces te hacen clic de la derecha sobre la página y busca acá traducir al español. Automáticamente él se traduce, no es una traducción tan precisa al 100%, pero te permite comprender la idea un poco de qué trata el artículo como tal. Entonces, ahí existe ese truco. Podemos ir directamente a la sección del artículo, el estudio 4, en la metodología, cualquier sección que estoy interesado en ir rápidamente. Ok, entonces, vamos a regresar. Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, dentro también de las búsquedas yo puedo visualizar, para no abrir todo el documento, puedo ver el abstract si me funciona el documento, las keywords o las palabras claves, la información de dónde está publicada el artículo. Y además, si le hago clic en alguna palabra clave, me va a hacer una búsqueda respecto a esa palabra clave. Y bueno, básicamente, eso en términos muy sencillos, cómo funciona Emerald. Y con eso entonces voy a hacer mi presentación. Un momento. Ok, y con eso entonces le dejo nuestros contactos. En caso dado que surjan dudas a futuro, nuestro correo electrónico es abc@cenacit.gov.pa. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. La sesión también la subiremos a nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos como plataforma ABC. Igual se les va a estar remitiendo el enlace de esta grabación por el correo electrónico. Así que bueno, agradecerles a todos por la participación, por el tiempo. Sabemos que estamos bastante limitados en el tiempo, pero es importante para nosotros igual eso, que ustedes hayan sacado el tiempo para poder conocer un poco más de qué estamos haciendo desde la plataforma ABC. Entonces, le cedo la palabra a la licenciada Arrocha para que nos brinde algunas últimas palabras. Bueno, muy buenos días a todos los participantes de la comunidad universitaria modelista. Agradecemos a todos pues por su participación en esta sección de la jornada de los diversos productos de información científica que nos ofrece la plataforma Cenacit. Hoy hemos visto entonces cómo la visibilidad científica de la producción académica y científica de cada institución puede ser visible a modo nacional, regional e internacional. Hemos visto también el ciclo de las investigaciones científicas y cómo estas, siendo colgadas a través de nuestros repositorios institucionales, permiten el acceso abierto, que es lo más importante, de esa producción autóctona que tiene cada institución universitaria y que les puede ofrecer a sus usuarios. Les informo que el Sistema Integrado de Bibliotecas está trabajando en algunos proyectos con Cenacit, el cual se ha convertido en nuestro valioso aliado y que muy pronto conocerán ustedes y serán participantes de la gama de opciones de información que pondremos a su disposición y que próximamente entonces van a recibir a partir de la próxima semana su link personalizado, su contraseña, su usuario, para poder ingresar a cada uno de estos productos que nos ofrece Cenacit. Por lo pronto, pues puedo decirle que esperen buenas noticias en los próximos meses y culmino entonces diciéndole que para nosotros es de muy buen agrado que nuestro repositorio institucional Riudelas ha tenido un repunte, ha tenido un crecimiento en su visibilidad
y que eso ha sido posible gracias a la conexión que nosotros hemos tenido a través de Senacid. Entonces, le agradecemos a todos su participación en esta mañana y le reiteramos entonces el compromiso que tiene el Sistema Integrado de Bibliotecas de poder proporcionarle a cada uno de sus usuarios información científica, académica, sobre todo seria y confiable. Muchísimas gracias, licenciado Robinson Zapata, por su intervención en esta mañana de compartir con la comunidad udelista toda la gama de productos en las cuales pues tenemos participación. Muchas gracias. Gracias, buen día a todos. Saludos.